Ahora sí. Listo. ¿Cuántos de ustedes pudieron leer el primer capítulo? ¿Alguno de ustedes pudo leer el primer capítulo del libro? ¿Sí pudieron algunos leer el primer capítulo? Pueden, no sé, levantar la mano y de esa Era la manera también primera hay... lección, Sí, hermano, así es, la Voy primera por la lección. página 49. Ah, sí. Listo, la primera lección, el primer capítulo, específicamente desde la página 11 hasta la página 16 en realidad, 18 por ahí, ¿sí? Listo, algunos pudieron leerlo. Muy bien. Este estudio, o en este libro, la idea central, hermanos, del libro, es que nuestro crecimiento en el Evangelio, desde el momento de nuestra conversión hasta el presente, tiene que ver con cuán consciente estamos de primeramente la santidad de Dios y en segunda medida de nuestra pecaminosidad. Entonces, la idea central de este libro y de este material es que tu crecimiento y mi crecimiento en la vida cristiana depende o está relacionado de nuestra conciencia de que Dios es un Dios santo, pero también de nuestra conciencia de nuestra pecaminosidad. De hecho, en realidad, en la medida en que vamos creciendo en la vida cristiana, la idea es que esa conciencia vaya creciendo. Es decir, cada día soy más consciente de la santidad de Dios y cada día soy más consciente de mi pecaminosidad, sí, de mi necesidad de Dios. Sigamos. No es que la santidad de Dios aumente, no es que la santidad de Dios disminuya con el paso del tiempo, pues Dios es perfectamente inmutable y Él no cambia. Y no es que mi pecaminosidad disminuya en la medida en que voy madurando. No es que mi pecaminosidad crezca en la medida en que voy madurando. Lo que va madurando y creciendo es mi conciencia de lo pecador que soy. Ahora, evidentemente, cuando nosotros, en la medida en que vamos creciendo en la vida cristiana, esperamos crecer en santidad, es decir, alejarnos del pecado, alejarnos si practicábamos cosas que no estaban bien delante de Dios, evidentemente queremos dejar y abandonar eso. Pero cada día debemos ser más conscientes de mi propia pecaminosidad, porque cuando yo llegué a los caminos del Señor, de pronto yo veía el pecado como una acción simplemente. Pero en la medida en que vamos creciendo y vamos conociendo más al Señor, nos damos cuenta que el pecado es mucho más que una acción. El pecado también son intenciones. El pecado también son pensamientos. El pecado también son emociones. El pecado también está en lo que yo pienso, en lo que yo siento. De pronto, no la golpeé, no le pegué a esa persona, pero en mi corazón decía cosas feas contra esa persona. Entonces, al entender que eso también es pecado, estoy viendo la profundidad de mi pecado. Estoy viendo de que el pecado no es simplemente el acto, es también las motivaciones, las intenciones. El punto entonces es que cuanto menos entendemos, ¿sí?, la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad, más nos enalteceremos y menos nos regocijaremos en el Evangelio. Entonces, para poder regocijarnos en el Evangelio, debemos entender la santidad de Dios, debemos entender mi pecaminosidad y debo entender diariamente la necesidad que tengo de Cristo, la necesidad que tengo del Evangelio. Por eso es que este estudio se llama La vida centrada en el Evangelio, porque creemos que todo nuestra vida debe estar centrado en el Evangelio, en la cruz, toda nuestra vida, ¿sí? Por el contrario, cuanto más estemos al tanto de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad, seremos más humildes y el Evangelio será más dulce y poderoso en nuestras vidas. Entonces necesitamos siempre estar conscientes de que estamos frente a un Dios santo, pero también somos pecadores, pecadores perdonados.
pecadores redimidos, pero igualmente pecadores, igualmente pecadores. Ahora, ¿no es esto lo que ves en tu propia vida? Cuando estamos menos conscientes de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad, muchas veces tendemos a juzgar, ¿sí?, a los demás. Muchas veces tendemos a creer que hemos cumplido y que merecemos el favor de Dios. Muchas veces tendemos a minimizar nuestro pecado, y hoy vamos a ver 6 formas en que minimizamos nuestro pecado. Muchas veces terminamos enfocándonos en nosotros mismos y nos cuesta en ocasiones hasta perdonar a otros cuando nos olvidamos de que Dios es un Dios santo, nos olvidamos de nuestra pecaminosidad y nos es más fácil ver el pecado ajeno que ver nuestro propio pecado. Cuando perdemos de vista la gracia de Dios demostrada en la cruz, tendemos entonces a aparentar una piedad que no vivimos, a vivir bajo la ley, ¿sí? Creyendo que la vida cristiana se basa en cumplir ciertas normas y leyes, a amargarnos, a sentirnos huérfanos, ¿sí? Solos. Por eso debemos entonces centrar nuestras vidas en el Evangelio, ¿sí? Miren cómo dice Romanos 4, del 4 al 8. Alguien que me ayude leyendo Romanos 4, del 4 al 8, ¿sí? Sí, La me que está está. ahí dice, por la fe debemos Ajá. abrazar la promesa del Evangelio de que somos adoptados como hijos de Dios. La Ujú. justicia de Jesús ha sido dada sin obra. Miren cómo dice, por la fe debemos abrazar la promesa del Evangelio de que somos adoptados como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo abrazamos la promesa y la verdad de que somos hijos de Dios? ¿Por lo que sentimos? ¿Por lo que hacemos? ¿Por lo que dejamos de hacer? ¿Qué nos dice el texto? Por la fe. Por la fe, hermano, por la fe. Es decir, por la fe nosotros abrazamos y creemos en una promesa que nos está haciendo las Escrituras y que vemos en las Escrituras, de que si creemos en Jesús somos hijos de Dios. ¿Ah? Entonces, cuando tú y yo nos sentimos a veces huérfanos, cuando tú y yo en ocasiones pecamos y nos sentimos como que menos hijos de Dios porque hemos pecado, tenemos que volver una vez más a la cruz y por la fe recordar la promesa que está en las Escrituras de que ya soy su hijo y si estoy en Cristo soy su hijo amado. ¿Cuántas veces tú y yo, a mí me ha pasado, tal vez nos hemos sentido como que Dios no nos ama? Tal vez nos hemos sentido porque estamos pasando por una situación o porque hicimos algo realmente malo, y creemos que ya Dios dejó de amarnos o que, o que estamos o que no somos hijos de Dios. ¿Sí? Por la fe debemos recordar esa promesa. La justicia de Jesús nos ha sido dada sin las obras. Es decir, por la fe ahora la justicia de Cristo me pertenece a mí. ¿Sí? Los privilegios de Cristo ahora por fe son míos también. Miren cómo dice el mismo libro en la página 35. Dice, no tenemos que hacer nada para conseguir el amor y la aceptación de Dios. Jesús lo ha conseguido por nosotros. O sea, tú y yo no tenemos que ganarnos el amor de Dios. No tenemos que ganarnos el favor de Dios. O sea, no tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos ame. No tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos acepte. Ya Dios nos aceptó en Cristo. Ya Dios nos ama en Cristo. Cuando más apropiamos sí, del Evangelio de esta manera, el nivel de exigencia infinito de la santidad de Dios ya no es algo intimidante y atemorizante. Nos lleva a adorar a Dios porque Jesús ha cumplido con las inalcanzables expectativas de Dios para nosotros. ¿Sí? Ya Jesús cumplió todo eso. Nuestra identidad entonces está en Cristo y no en lo que nosotros hacemos o en lo que dejamos de hacer. La buena noticia del Evangelio no es que Dios nos vea con buenos ojos por lo que hacemos. No, la buena noticia del Evangelio es que Dios nos ve con buenos ojos
a pesar de lo que hacemos, porque ahora estamos en Cristo. ¿Sí? Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Sí? Este libro, este material, está dividido entonces en tres. La estructura de este material es, esperen, estoy revisando porque Irina no ha podido ingresar. Entonces, no sé, bueno, creo que Prudencia está. Prudencia, ¿usted sí pudo ingresar? Prudencia, está, quiero Sí, ver. pastor. Ah, listo, listo. Entonces, no sé si puede enviarle el link también a Irina, porque Irina ha Se lo tratado de. envié, pastor, se lo Sí, envié, pero nada, no ha podido. no ha podido. Ándale. Voy a enviárselo yo otra vez, a ver si ojalá puede, porque no sé qué ha pasado, no sé, Irina, no sé qué pasó, que no pudo ingresar. Ahí está el link con el ID también, ¿sí? Ahora, la estructura de este material está dividido en tres, ¿sí? Tiene tres partes, y las tres partes responden a una pregunta. Sí, o más bien cada parte responde a una pregunta. La primera parte responde a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Capítulo 1, 2 y 3, que estamos viendo hoy el capítulo 1. La segunda parte responde a la pregunta ¿qué es lo que el Evangelio hace en nosotros? Y la tercera parte responde a la pregunta ¿cómo el Evangelio trabaja a través de nosotros? Son 9 capítulos, entonces, que tiene este material, este libro que vamos a estar estudiando, y los primeros 3 capítulos responden a esa pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Eso vamos a ver hoy. El marco del Evangelio es lo que vamos a ver hoy. Segunda lección, aparentando y cumpliendo. Y tercera lección, creyendo en el Evangelio. La segunda pregunta es ¿qué es lo que el Evangelio hace en nosotros? Y esa pregunta se responde en el capítulo 4, 5 y 6. Y la última pregunta es qué es o cómo el Evangelio trabaja a través de nosotros. Y esa pregunta se responde en el capítulo 7, 8 y 9. Vamos a entrar entonces al capítulo 1, que es el que nos interesa el día de hoy, que queremos abordar. El marco del Evangelio. Aquellos que tienen sus materiales, vamos a abrir entonces nuestras Biblias, nuestro material en la página 11. La página 11 del libro. Página 11 del libro. Entonces, si alguien me puede ayudar leyendo lo que dice allí cuando dice idea central. De hecho, está ahí también en la diapositiva. Elsa lo va a leer. Sí, señor. Listo, listo. Dice, si el Evangelio lleva fruto y crece constantemente, Colosenses 1:6, entonces todo tiene que ver con el Evangelio. Dios, la humanidad, la salvación, las relaciones interpersonales, las compras, el ocio, el trabajo, la personalidad, todo. El objetivo de esta lección es establecer el marco de referencia para hablar sobre el Evangelio. Este marco se abordará con más detalles en las siguientes dos sesiones, por lo que esta lección está diseñada para ayudarnos a entender los conceptos y empezar a explorar cómo se relacionan en la vida real. ¿Ah? Entonces son 3 lecciones que aborda este tema. ¿Sí? El Evangelio tiene que ver no solamente con nuestra salvación y nuestra vida espiritual. El Evangelio también tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo afecta el Evangelio en mis relaciones interpersonales? ¿Cómo afecta el Evangelio en las compras que yo hago o en la manera en que yo administro el dinero? ¿Cómo afecta el Evangelio en lo que yo hago en mis tiempos libres, es decir, con el ocio? ¿Cómo afecta el Evangelio y cómo debería afectar el Evangelio en mi trabajo, en la manera en que yo trabajo, en mi personalidad? Todo. El Evangelio cambia y transforma todo. Y el Evangelio tiene que ver con toda nuestra vida, con toda nuestra vida. Por eso el libro
o el estudio que estamos haciendo se llama La vida centrada en el Evangelio, en el Evangelio. Ahora, básicamente, vamos a hablar nosotros de dos conceptos: cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros mismos. Y cuando se trata de la manera en que vemos a Dios, existen un abanico de opiniones. En un extremo, hay algunos o algunas personas que tienen una opinión muy alta, ¿sí?, acerca de Dios, hasta el punto de que Él es un ser tan lejano que no se involucra en nuestras vidas. Hay personas que el concepto que tienen de Dios es un Dios lejano por completo, ¿sí?, que no tiene nada que ver con nosotros, que no afecta, no se involucra, no se relaciona, o sea, no tiene que ver nada que ver con nosotros. Por otro lado, hay algunos que tienen un concepto, ¿sí?, de Dios, y otros tienen un concepto muy personal de Dios hasta el punto en que Él es como su mejor amigo, al punto en que su santidad se pierde de vista. Entonces algunos tratan a Dios como con tanta camaradería, mi chucho, mi vale, mi amigazo, él es, sí, y parece que el concepto de santidad de Dios se diluye en la forma en que ven a Dios. Sí, entonces fíjense que hay dos extremos allí. Aquel que ve a Dios como un Dios muy distante, muy lejano, que no tiene que ver nada con nosotros, pero también aquellos que ven a Dios como algo tan cercano, tan personal, tan mi amigazo, y a veces hasta uno escucha algunos creyentes tratando a Dios de una manera con tanta camaradería, sí, y que a veces yo siento personalmente, parece como que rayaran un poquito allí con la irreverencia, porque se están olvidando de que, mira, Dios es nuestro Padre, pero Dios es un Dios santo, sí, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios todopoderoso, Dios es Dios, sí. De igual forma sucede, o lo mismo sucede también con el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Lo mismo sucede en cuanto a la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Algunos tienen una idea o un concepto de que las personas son esencialmente buenas. Sí, todas son esencialmente buenas. Solo hacen actos de maldad y cosas, pero en el corazón de todo ser humano hay bondad. En el corazón de todo ser humano todos somos buenos. Sí, ese es el concepto que algunos tienen. Y por el otro lado está la idea, sí, que sería el otro extremo, de que las personas son esencialmente malas y punto. Sí, casi que Dios las creó desde su creación, son esencialmente malas, esencialmente malas. Ahora, ¿hacia qué lado te inclinas cuando se trata de Dios? ¿Es tan grande y majestuoso que se aparta de nosotros, o es tan personal que casi no piensas en su santidad? Cuando tú oras al Señor y cuando tú te acercas a Dios en oración, ¿cuál es la idea que predomina en ti? ¿Un Dios tan grande que está muy lejos de ti, o un Dios que está tan cercano, tan mi amigazo, que a veces pierde y se diluye la santidad de Dios? ¿Qué implicaciones puede tener cada una de estas perspectivas en nuestra vida? ¿Ah? Entonces, vamos a escuchar 2 minutos, podemos abrir nuestros micrófonos, aquellos que quieran dar su opinión, ¿sí? Ahora, ¿hacia qué lado te inclinas tú en ocasiones? ¿Hacia qué lado te inclinas tú? ¿A un Dios muy lejano o a un Dios muy cercano, y a veces pierdes de vista y se te olvida que estás con un Dios santo, que Dios es un Dios santo, ¿sí? Entonces, alguien había abierto el micrófono o había levantado la mano. Ujú. Voluntariamente, si alguien quiere Dios, participar. Elsa, sí, Señor, Dios es sí, todo eso, Dios es grande y majestuoso.
pero no se aparta de nosotros, es cercano. Es, eh, gloria a Dios que me permite verlo así, porque es gracias a Él, gracias a su obra, a la obra del Señor Jesús, que nos permite verlo de esa forma. Gracias Ajá. al poder del Evangelio, gracias al poder del Evangelio, que es el que nos permite ver de esa forma a Dios. Sí. ¿Alguien más que quiere hacer Es alguna un Dios parte? que está cerca de nosotros, Ajá. más nosotros los que nos apartamos. Pero Él Ajá. siempre a nuestro alrededor. Él siempre nos está protegiendo. Siempre está velando por nosotros. Así no lo busquemos las 24 horas. Siempre. El que ¿Alguien, fallamos somos nosotros. sí, ¿alguien más quiere dar Bueno, algún? pastor, te digo algo. La actitud que debemos tener con nuestro Padre Celestial debe ser muy, pero muy respetuosa, porque algunos directamente se dirigen a Él y nos estamos olvidando que el camino para dirigirnos en nuestro Señor Jesucristo, ese es el respeto que debemos tener hacia el Padre Celestial. Sí, No en algunas religiones van directamente a Jehová, olvidándose que el camino o el pasaporte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, gracias, Ismael, ¿qué implicaciones puede tener, sí, cada una de estas perspectivas? ¿Qué implicaciones puede tener en mi vida el tener la idea, o sí, o que impere en mí la idea de un Dios lejano, totalmente lejos, o la idea de un Dios tan cercano que parece como si fuera maleable, parece como si fuera manejable a mi antojo? Eso tiene ciertas implicaciones, ¿sí? Tiene ciertas implicaciones en mi vida. Si la idea mía de Dios es un Dios totalmente lejano, entonces yo voy a sentirme huérfano en medio de las preocupaciones, sufrimientos y dificultades, que yo voy a considerar que Dios está lejos, ¿sí? Hermano, como el que tiene un padre que tiene padre pero está ausente, un padre Ajá, ausente. exacto, exacto. Esperen, y voy a tratar otra vez de mandarle que Irina sigue intentando y nada, no ha podido ingresar. Yo voy a intentar hacerle más bien como una invitación, de pronto a través de una invitación por Zoom, ella pueda ingresar. Esperen allí, mostrar, invitar, donde unirse, copiar la invitación. Vamos a intentar a ver si puedo ahora por aquí. Sí puede. Listo. Muy bien, ahora vamos una vez más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió la diapositiva. Ahí, listo. Ahora sí. De igual forma, ¿qué implicaciones puede tener el concepto que podamos tener de nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuál de estas dos ideas representa mejor tu perspectiva de las personas? ¿Son básicamente buenas o son básicamente malas? ¿Qué implicaciones puede tener cada una de estas perspectivas? Es decir, ¿qué concepto tengo yo de mí mismo? ¿Sí? Soy básicamente bueno, soy básicamente malo. Cada una de esas perspectivas tienen unas implicaciones en nuestra vida, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dicen las escrituras alrededor de eso? ¿Qué dicen las escrituras acerca de Dios? ¿Y qué dicen las escrituras acerca de mí? Leamos dos pasajes. Vamos a leer dos pasajes que nos hablan de esto. Y cuando leamos estos dos pasajes, pensemos en uno. ¿Cuál es tu primera reacción a lo que dice este pasaje? Dos, para ti, ¿qué es lo que destaca este pasaje? ¿Qué es lo que dice acerca de Dios y qué dice acerca de nosotros? Miren cómo dice el texto. Isaías 55,
del 6 al 9. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál es tu primera reacción a lo que dice este pasaje? Pueden abrir sus micrófonos y me gustaría escuchar a algunos que puedan participar. ¿Y qué es lo que destaca este pasaje? ¿Qué es lo que dice este pasaje? Primeramente, ¿qué es lo que dice este pasaje acerca de Dios? ¿Sí? ¿Cómo muestra este pasaje a Dios? Sí, entonces pueden levantar sus manos y abrir el micrófono y participar, ¿sí? Yanira, de Yanira. Bueno, lo que alcanzo a entender es que Dios nos da la posibilidad y también la urgencia de que debemos buscarlo y porque es necesario y es urgente hacerlo porque Ajá, el tiempo es limitado y Él está disponible ajá. para nosotros, pero por un tiempo, o sea que hay que Ujú, hacerlo de manera, es algo como apremiante. Y ajá. también nos muestra la diferencia absoluta entre nosotros y Dios. Está Ujú, hablando de la santidad de Dios, de cuán superior es, de cuán bueno es, de que sus pensamientos son absolutamente diferentes a a nuestros pensamientos. Está mostrando la superioridad y la santidad de Dios. Entonces yo pienso que muestra la necesidad primero de buscarlo y ujú, también su naturaleza. ajá. ¿Alguien más quiere hacer otra mención? Ahora, ¿cómo nos muestra Dios este pasaje? ¿Cómo nos muestra Dios este pasaje? ¿Sí? ¿Qué se habla de Dios? ¿Cómo es presentado Dios en este pasaje? ¿Como un Dios lejano? ¿Sí? ¿Como un Dios cercano que es mi parce, mi amigo, mi colega? Eh, ¿Cómo es presentado Dios? ¿Alguien más que quiera mencionar? Es un Dios cercano, el cual Ajá, está dirigiendo nuestros caminos. De Él dependemos para nuestro caminar diario. Él está atento a que lo busquemos en ajá. cualquier circunstancia. Siempre está cerca a nosotros. Ujú. Como ¿Es cierto? dice, ¿Es el- cierto? ¿Sí? que Marelvis. como los pensamientos de nosotros ya también los conoce Él. Él sabe Ajá, de qué tenemos necesidad, pero tenemos que buscarlo, ya, porque él es nuestro camino. ajá. Al Ahora, gracias, Marelvis. Ahora, Dios es presentado como un Dios inalcanzable en este texto. ¿Qué dicen ustedes? Dios es presentado como un Dios inalcanzable. Todo lo contrario. No, pero Dios es presentado como un Dios igualito a nosotros. Tampoco, No, es tampoco. un Dios perdonador. Sí, por eso, pero no es presentado, las escrituras no nos presentan a Dios como un Dios inalcanzable. De hecho, miren cómo dice, cómo comienza el texto. Buscad a Jehová, ¿sí? Y hay una promesa, sí, va a ser hallado. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, va a perdonarles. Pero luego dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, el texto bíblico nos presenta estas dos verdades. Nos presenta un Dios que es santo completamente, que es totalmente diferente al hombre. Miren cómo dice el versículo 8, el versículo 9. Mis pensamientos no son igual que vuestros pensamientos, mis caminos no son igual que vuestros caminos. O sea, Dios no es igual a nosotros. Dios no es nuestro parcero. Dios no es nuestro amigazo. O sea, Dios no es igual que nosotros, pero Dios no es un Dios inalcanzable. Dios es un Dios cercano, ¿sí? Dios es un Dios con el que puedo relacionarme. Aunque es un Dios santo, totalmente diferente a nosotros. Ese es el significado de santidad, diferente, separado. También Dios, no, en las escrituras nos presenta que Dios es un Dios cercano, con el que puedo separar, con el que puedo relacionarme. Ambas verdades son realidades en las escrituras, ¿sí? Ahora, veamos otro pasaje. Jeremías 17 del 9 al 10. ¿Qué nos enseña este texto, en este caso, acerca de nosotros? ¿Y cuál es la impresión, la reacción que tienes tú, la primera reacción que tú tienes al leer este pasaje? Miren cómo dice Jeremías 17 del 9 al 10. Dice, engañoso es, ¿qué? El corazón. El corazón del ser humano es engañoso, perverso. Más que todas las cosas. Eso nos representa. Y también es, ¿qué? Perverso. Pero luego dice, ¿quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo es presentado el ser humano en este texto? Malo, engañoso. Perverso. Perverso. Engañoso con un corazón Malo. perverso. Corazón Engañoso. Exacto. Sí. El texto nos muestra eso. Entonces, fíjense que las escrituras nos muestran una gran realidad. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios totalmente diferente a nosotros, pero también es un Dios que a pesar de que nosotros somos pecadores, sí, a pesar de que nosotros somos malos realmente, somos pecadores, Dios se relaciona con nosotros, sí. ¿Cómo es el corazón del ser humano según este pasaje? Es un corazón, dice, engañoso, perverso. ¿Ah? La palabra allí perverso traduce una palabra en hebreo que significa enfermo. Tenemos un corazón enfermo a causa de nuestro pecado. A causa de nuestro pecado, nuestro corazón está enfermo. A causa de nuestro pecado, nuestro corazón es engañoso. Es decir, nuestro corazón puede hacernos creer, pensar, sentir cosas que no están bien. Nuestro corazón es perverso. Podemos llegar a hacer cosas, bueno, esa palabra perverso tiene cierta carga semántica, sí, pero podemos llegar a hacer cosas realmente malas, realmente malos. No somos todo lo malo que podemos ser, pero podemos llegar a hacer cosas muy malas, muy malas. Pero a pesar de eso, el texto dice que Jehová conoce el corazón, que Jehová prueba, que Jehová nos conoce, que Jehová, aún por allá Isaías, ahorita que leíamos, nos invita a buscarle, ¿sí? Acercarnos a él. Entonces, a pesar de que somos tan malos, o que somos malos, somos perversos según el texto, nuestro corazón es engañoso, no somos, ¿cómo sería el texto? ¿Cómo sería el término? Es decir, no está todo perdido, ¿sí? Es decir, Dios tiene la capacidad de rescatarnos, de redimirnos, de restaurarnos, ¿sí? Vamos a leer entonces, bueno, no sé si querían hacer algún comentario alrededor de estos dos pasajes. Me gustaría escuchar un comentario alrededor de estos dos pasajes. Isaías y Jeremías.
hermano, que precisamente el saber y el conocer la santidad de Dios y nuestra naturaleza, nuestra tendencia, y nuestro corazón engañoso, nuestro corazón Ajá. que tiende al pecado, eso, eso nos debe llenar de gozo. ¿Por qué? Porque con todo y eso, el Señor nos buscó, el Señor nos salvó, el Señor nos libertó del poder del pecado. El Señor merecía uno lo que merece la persona que no lo conoce, el pecador, pero no redimido, pero el Señor en su infinita misericordia nos eligió para salvarnos, para dar una vida diferente. Entonces eso llena el corazón de alegría y de cada día hacernos más conscientes de la necesidad que tenemos. Ahora, ¿qué hace falta en estos dos extremos? Tenemos por un lado un Dios santo, totalmente diferente a nosotros, ¿sí? Pero no es inalcanzable. Pero también tenemos por otro lado nuestra pecaminosidad. Estamos enfermos a causa de nuestro pecado. Tenemos un corazón engañoso, tenemos un corazón perverso, tenemos un corazón pecaminoso. Tenemos aquí, o sea, hay una distancia entre ambos. ¿Qué hace falta allí? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que hace falta, digamos, como un puente, el mediador, Claro, o el mediador entre Dios y nosotros. Ahí claro, donde vamos. y el gran amor. Eso. Necesitamos, hace falta un redentor, ¿sí? Porque hay una gran distancia. Entonces, vivir una vida centrada en el Evangelio es recordar siempre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, pero tener siempre presente que tenemos un redentor y que por medio de ese redentor es que yo, siendo pecador, siendo engañoso, siendo perverso, siendo pecador, puedo relacionarme ahora con este Dios que es santo y que es totalmente diferente a mí. Ahora puedo relacionarme como un hijo, ¿sí? Eso significa vivir una vida centrada en el Evangelio. Y no solamente eso, sino que ahora yo entiendo que eso tiene implicaciones no solamente en mi vida espiritual, sino en mis relaciones con las demás personas, en mi autoconcepto, en mi trabajo, en mi personalidad, en la manera en que yo soluciono los conflictos, en la manera en que yo sirvo al Señor. Eso tiene implicaciones y vamos a ir poco a poco, como les dije, vamos a ir poco a poco desarrollando en este material esas implicaciones. Sigamos. Vamos a ir al material, ¿sí? De estudio, la página 13. La página 13 es donde está el artículo donde se habla un poquito de esto que yo vengo mencionando. Página 13. Miren cómo dice la página 3. Déjenme, esperen, y yo voy a quitar esto y voy a compartir el material virtual para que todos lo tengan allí, aunque yo sé que desea conservar sus notas. No, digamos que no. Déjenme, yo dejo de compartir esto para compartir entonces el libro para la vida central. El lío aquí, y leer el artículo, ¿sí? Vamos a leer entonces el artículo. ¿Sí están viendo el libro? ¿Sí lo están viendo? Sí, pastor. Listo. Sí. Entonces vamos a leer el artículo que aparece en sus libros en la página 13. Miren cómo dice. El Evangelio es una frase que los cristianos usamos con frecuencia sin entender completamente su significado. Hablamos el idioma del Evangelio, pero en pocas ocasiones aplicamos el Evangelio, ¿sí? Aplicamos el Evangelio
a cada aspecto de nuestras vidas. Sin embargo, eso es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. El evangelio es nada menos que el poder de Dios para salvar, para transformar. En Colosenses 1:6, el apóstol Pablo elogia a la iglesia en Colosas porque el evangelio lleva fruto y crece. El apóstol Pedro enseña que la falta de una transformación continua en nuestras vidas sucede por olvidar lo que Dios hace por nosotros. Miren cómo dice 1 de Pedro 2, vamos a buscar en las escrituras, 1 de Pedro 1, 3 al 9. 1 de Pedro 1, 1, 3 al 9. ¿Cómo dice? Alguien que me ayude leyéndolo. 1 de Pedro 3, 1, segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 1, 3 al 9. Perdón que lo estoy confundiendo allí. Segunda de Pedro 1, 3 al 9. ¿Cómo dice? Partícipes de la naturaleza divina, Ajá. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miren cómo termina el texto. Pero el que no tiene estas cosas, sí. ¿Qué cosas? Sí. ¿Qué cosas? ¿Qué son estas cosas? Estas que él menciona en el versículo 5. Es decir, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. En realidad está hablando de madurez cristiana. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, madurez cristiana. Ahora, ¿quiénes son aquellos que no han madurado, sí, en su fe? ¿Por qué no han madurado en su fe? Según el versículo 9. Miren cómo dice el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Es muy corto de vista. Está ciego. ¿Y está ciego por qué? ¿Qué ha pasado específicamente con esa persona? Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué ha olvidado aquellos que no han madurado, que son ciegos, que no han crecido en su vida cristiana? ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Por qué no ha sucedido eso? Porque han olvidado el evangelio, porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, es decir, han olvidado el evangelio. Sigamos leyendo el artículo. Si vamos a alcanzar la madurez en Cristo, debemos profundizar y engrandecer nuestro conocimiento del evangelio como el medio señalado por Dios para una transformación personal y en comunidad. Algunos cristianos viven en una perspectiva truncada o parcial del evangelio. Vemos el evangelio como la puerta, como la manera de entrar, la entrada al reino de Dios. Pero el evangelio es mucho más que eso. No es únicamente la puerta, sino también el camino por el cual debemos andar todos los días en nuestra vida cristiana.
no es solo el medio de nuestra salvación, sino el medio de nuestra transformación. El evangelio no solamente nos salva, el evangelio también nos transforma, nos santifica. No es simplemente la liberación del castigo por el pecado, sino la liberación del poder del pecado. El evangelio es lo que nos reconcilia con Dios, es decir, nos justifica, pero también el evangelio es lo que nos santifica, nos hace libres del pecado. El evangelio lo cambia todo. La siguiente ilustración ha ayudado a muchas personas a pensar acerca del poder del evangelio y sus implicaciones. Este diagrama no dice todo lo que se podría decir del evangelio, pero nos sirve como ayuda visual para entender cómo el evangelio trabaja. En el momento en que tú y yo nos convertimos al Señor, esta línea que aparece aquí, vamos a imaginarnos que es nuestra vida, nuestro tiempo. Y hubo un momento en nuestra vida, algunos muy jóvenes, otros más adultos, conocieron y hubo una experiencia de conversión en su vida, ¿sí? Y cuando se convirtieron al Señor, se dieron cuenta, en primera instancia, de la santidad de Dios, de que estaban frente a un Dios santo, pero también se dieron cuenta de la pecaminosidad de ellos, de nuestra pecaminosidad. Y en la medida en que fueron creciendo, en la medida en que vamos creciendo, cada día nos damos cuenta de que estamos frente a un Dios santo y que nosotros somos pecadores. Ahora, el punto de partida de la vida cristiana, conversión, ocurre cuando primeramente me doy cuenta de la distancia que existe entre la santidad de Dios y mi naturaleza pecaminosa. Cuando me convierto, confío y espero en Jesús, quien ha hecho lo que yo jamás podría haber hecho, ser el puente entre mi naturaleza pecaminosa y el Dios Santo. Jesús ha tomado sobre sí mismo la santa ira de Dios contra mi pecado. Sin embargo, en el momento de mi conversión tengo una muy limitada perspectiva de la santidad de Dios y también una muy limitada perspectiva de mi pecado. Miren que aquí, en el momento en que yo me convertí, yo sabía que era pecador, pero de pronto no tanto. Y yo sabía que estaba frente a un Dios santo, pero tal vez el concepto mío de santidad de Dios no era muy amplio, era todavía reducido. Cuanto más crezco en mi vida cristiana, más crezco en mi conciencia de la santidad de Dios y de mi carne y de mi naturaleza pecaminosa. Conforme leo la Biblia y experimento la convicción del Espíritu Santo, y mientras más vivo en comunión con otras personas, el alcance de la grandeza de Dios y el alcance de mi pecado llegan a ser mucho más claros y mucho más vividos. No es que Dios sea cada vez más santo, o que yo sea cada vez más pecaminoso. No, sino que mi conciencia de la santidad de Dios crece y mi conciencia de mi pecado crece. Yo estoy creciendo en mi visión sobre Dios y creciendo en mi visión también sobre mí mismo, ¿sí? Y me veo como realmente soy. Conforme mi conocimiento sobre mi pecado y la santidad de Dios van creciendo, algo más también va en aumento: mi apreciación y mi amor por Cristo. Es decir, mi conciencia, mientras que mi conciencia de la santidad de Dios va creciendo, mientras mi conciencia de mi pecado va creciendo, mi conciencia de la necesidad de Cristo también debe ir creciendo. Entonces la madurez cristiana no es que ahora yo necesito orar menos, porque ahora soy menos pecador. No, la madurez cristiana consiste en que ahora yo reconozco que soy pecador y cada vez entiendo la carga más de mi pecado y necesito buscar más del Señor. Necesito buscar más del Señor. La cruz llega a ser, ¿sí?, más grande y más central en mi vida, y me regocijo en el Salvador que murió en ella. Desafortunadamente, la santificación no surge efecto tan ordenadamente en nosotros como quisiéramos que sucediera. Debido al pecado que vive en nosotros, contamos con una tendencia continua a minimizar la cruz, ¿sí? Esto sucede cuando minimizo la perfecta santidad de Dios
pensando pensando en él como algo menos de lo que la Biblia nos muestra, lo que yo decía, ¿sí? Entonces, minimizo la santidad de Dios, o cuando enaltezco mi propia justicia pensando de mí mismo como alguien mejor de lo que en realidad soy. La cruz va reduciéndose y la importancia de Cristo en mi vida también comienza a disminuir. La mayoría de nosotros, antes de que suceda este gráfico que está acá, la mayoría de nosotros lo que ha sucedido es esto. Tenemos un concepto, pero comenzamos a reducir la santidad de Dios. Creemos que yo puedo agradar a Dios por medio de lo que yo hago. Creemos que yo puedo agradar a Dios por medio de cumplir unas normas, o aún comienzo entonces a reducir mi pecado, a justificar mi pecado. En las próximas semanas hablaremos más acerca de esta manera en que reducimos la cruz para contrarrestar nuestra tendencia pecaminosa de reducir el evangelio. Debemos entonces constantemente nutrir nuestras mentes de la verdad bíblica. Necesitamos conocer, ver, saborear la santidad de Dios. Necesitamos identificar, admitir y sentir la profundidad de nuestra pecaminosidad. No necesitamos hacer todo esto solo porque es lo que se supone que los cristianos hacen. Más bien, convertimos esto en nuestro objetivo de vida. Creer en el evangelio significa comprender más la santidad de Dios y comprender más mi pecado. Debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, no tenemos miedo entonces de ver a Dios, ¿sí? Como realmente es, o de admitir lo pecaminoso que somos. Nuestra esperanza no está puesta en nuestra bondad, ni tampoco en nuestra vana esperanza en que Dios rebajará su nivel de exigencia, sino en lo que Cristo hizo. Más bien descansa en Jesús, en el Redentor, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué les llamó la atención? Vamos a ir terminando por hoy. La próxima semana vamos a seguir profundizando en esta idea. Pero ¿qué les llamó la atención de este artículo? Alguien que quiera levantar la mano y participar. Que tenemos una esperanza, porque a través de la justificación somos siempre reconciliados de nuestros pecados y podemos deleitarnos en que Dios es nuestro santificador. Él es el que nos rescata, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos protege. A través de eso, la grandeza que tenemos que llevar y la satisfacción de buscarlo cada día más, porque con Él lo tenemos todo. Con Él cada vez vemos la grandeza de nuestro pecado, como dijo usted, a través del estudio de la palabra, a través que la leemos y la menuzamos. Entonces vemos qué tan pecador soy. A la merced de nuestro Señor no somos nada. Ajá. ¿Alguien más que quiera comentar algo ya casi para cerrar? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de ver el evangelio únicamente como la entrada a la vida cristiana? ¿Cuáles son las dos cosas que tienen que seguir creciendo mientras vamos madurando en la fe? ¿Cuáles son las dos maneras en las que muchas veces reducimos la cruz de Cristo? ¿Sí? Ahora, ¿qué implicaciones tiene el ver el evangelio simplemente como la puerta de entrada a la vida cristiana? ¿Qué piensan ustedes? Que no hay crecimiento. Ajá. No hay crecimiento porque nos quedamos en la entrada. Ajá. Ahora, no solamente eso, sino que es pensar que la salvación es por gracia, pero la vida cristiana depende de mi esfuerzo, ¿sí? Soy salvo por gracia, pero mi vida cristiana depende de mi esfuerzo, depende de mi dedicación, depende de lo que yo hago, no de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, algunos cristianos viven con una perspectiva truncada o parcial. El evangelio lo ven como simplemente la puerta de entrada, ¿sí? Pues no, el evangelio es el camino por el que caminamos. No solo es el medio de nuestra salvación, sino que el evangelio también es la forma o el medio de nuestra transformación, ¿sí? De nuestra transformación.
Ahora, ¿cuáles son las dos maneras que tienen que seguir creciendo, o las dos cosas que deben crecer en nosotros mientras vamos madurando en la fe? ¿Qué piensan ustedes? En la lectura lo dice. Nuestra La conciencia conciencia. de la santidad de Dios. Ajá, así es. La conciencia de nuestra santidad, nuestra santidad, de la santidad de Dios, y la conciencia de qué? De mi De nuestra pecaminosidad. condición. De nuestra, exacto, exacto. Son dos cosas que deben crecer mientras vamos madurando. Estamos frente a un Dios santo, pero también debe ir creciendo la necesidad, o no la necesidad, la conciencia de nuestra necesidad de Dios. La conciencia de nuestra necesidad de Dios. Entonces, la madurez cristiana no significa que yo ahora necesito orar menos. La madurez cristiana no significa que yo ahora necesito menos de Cristo que cuando comencé mi vida cristiana. No, la madurez cristiana significa que ahora yo soy más consciente de mi necesidad de Cristo, soy más consciente de la santidad de Dios, soy más consciente de mi pecado, porque ahora ya no veo el pecado solo como un acto. Entiendo a la luz de las escrituras que mi pecado no solamente son acciones, son también motivaciones, son pensamientos, son intenciones, ¿sí? Entiendo entonces que mi corazón es engañoso, que mi corazón es perverso. Entonces, cuando yo cada vez crezco en esa comprensión, y cada vez soy más consciente de mi pecado, y cada vez soy más consciente de la santidad de Dios, entonces también soy cada vez más consciente de que necesito de Cristo. Necesito de Cristo. Por eso yo les decía, cada vez necesitamos voltear nuestra mirada a la cruz. ¿Ah? ¿Cuáles son las dos maneras en las que muchas veces reducimos la cruz de Cristo? Y la próxima semana vamos a hablar un poquito más de eso. Pero según la lectura, miren, reducimos la cruz de Cristo cuando minimizamos la perfecta santidad de Dios. Cuando pensamos que podemos cumplir con los estándares de Dios a través de nuestro propio esfuerzo, a través de nuestra propia dedicación, a través de nuestras propias obras. ¿Sí? Reducimos la cruz de Cristo. Pero también reducimos la cruz de Cristo cuando enaltecemos mi propia justicia pensando que soy mejor de lo que realmente soy. ¿Mm? Pensando que y cuando yo creo que soy mejor de lo que realmente soy, entonces comienzo a juzgar a los demás y comienzo a señalar y comienzo a creer que los demás, yo no soy tan pecador como el otro. ¿Se acuerdan una historia en las escrituras? Sí, una parábola que nos habla de aquel que se creía mejor que el otro y decía, Señor, gracias, porque yo no soy como aquel hizo esto, aquel hace aquel cosa. Este estaba entendiendo y creía, tenía un concepto superior de sí mismo. A partir de aquí, reduciendo el evangelio, creyéndose mejor que los demás, mejor que los demás. Muy bien, vamos a terminar por hoy. La idea es estar hasta las 8:20. Hoy no pudimos hacer los grupos pequeños, pero lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer para la próxima semana? Vamos a repasar una vez más el artículo. Y la próxima semana a mí me gustaría mucha más participación de ustedes. De pronto hoy yo hablé más, pero la próxima semana me gustaría que haya mucho más diálogo, porque hay varias preguntas para seguir reflexionando sobre la lectura. Varias preguntas para seguir reflexionando sobre la lectura que hicimos. Entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario antes de terminar, la próxima semana, una vez más lean el artículo y vamos a continuar con esta lección, ¿sí? El marco del evangelio. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ninguna? Muy bien, entonces vamos a orar. Yo quiero Sí, decir algo, sí. Davis. De pronto, a manera de reflexión, y trae a mi memoria esa palabra que decía el apóstol Pablo, que él decía, nada me propuse
saber que a Cristo crucificado, ¿es así cierto? Sí, sí, Corrígeme, por favor. sí, así es. Exacto, y cuando hablábamos, por ejemplo, acerca de conocer el Evangelio, eso implica conocer cada día más a nuestro Señor Jesús, que es quien ha provisto, ¿verdad? Ajá. Ese puente y esa restauración en nuestra relación con el Padre, y que a través de su palabra también nos dice que conociendo a Cristo conocemos al Padre. Entonces, qué importantes son los momentos diarios de poder encontrarnos con la única fuente de revelación de Dios, porque a través de ella no solamente conocemos a Dios, su obra, sino que entre más conocemos su santidad y tenemos un conocimiento correcto acerca de quién es Él, inmediatamente el concepto acerca de nosotros va a empezar a alinearse a las escrituras, y nos vamos a dar cuenta también de cuánto nosotros necesitamos de Dios y en qué de verdad lugar nosotros nos encontramos frente a Dios. Entonces, el Evangelio es eso. El Evangelio, la única manera, cuando tú hablabas y mirabas el gráfico acerca de una conciencia correcta, o acerca de la santidad y acerca de nuestra pecaminosidad, la única fuente es a través de las escrituras. Y la única manera de saberlo es a través de nuestro diario alimento y constante acerca de quién es Dios. Y como dice la palabra también, la palabra es como un espejo, ¿verdad? No solamente conocemos a Dios, sino que nos vamos viendo nosotros tal cual estamos. Entonces es importante partir de ahí para nosotros poder ubicarnos en esa gráfica, y que la cruz vaya tomando una dimensión cada día mucho más grande y más necesaria para nosotros Sí, al ver la exacto. santidad de Dios. Sí, gracias. No es que mi necesidad de Dios crezca, es que la conciencia de mi necesidad de Dios debe ir creciendo. No es que la necesidad que yo tengo de Cristo crece. No, nosotros tenemos la misma necesidad siempre. Es que mi conciencia, ¿sí? De, de que yo necesito de Cristo y necesito del Señor, cada día va creciendo. Entonces, tal vez eso es lo importante de hoy, o el marco del Evangelio es ese, es que eh, la conciencia de la santidad de Dios, la conciencia de mi pecaminosidad, cada día debe ir creciendo, y en la medida en que va creciendo, entonces yo cada día voy siendo consciente de mi necesidad de Cristo, de mi necesidad de un redentor, de la necesidad de que el pecado que habita en mí no lo voy a superar a través de mis fuerzas, a través de mi autodedicación, sino que necesito de Cristo, porque el Evangelio no solamente es poder para salvación, sino también poder para transformación. Solo puedo ser transformado a través de Jesucristo, del Redentor. Solo puedo ser perdonado a través de Jesucristo. Solo puedo ser libre de mi pecado, no a través de mi autodedicación y de mi autoesfuerzo, sino a través del Redentor, que Él es el que me hace libre de mi pecado. ¿Sí? Eso es parte entonces. Vamos a seguir profundizando en este tema en la lección 2 y en la lección 3. Apenas estamos iniciando y tratando de responder a la pregunta ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Muy bien, oramos, son las 8:30. 8:30 para la próxima semana, Dios mediante. Lean una vez más el artículo y vengan un poquito más de pronto participativo, que sería muy bueno. La próxima semana la idea es participar un poco más, porque hay un poco más de algunas preguntas para participar un poco más. Oramos y que tengan una feliz noche, que puedan descansar, y bueno, nos vemos esta semana, Dios mediante. Entonces, oramos. Padre, gracias, Señor, te damos, Dios, por esta noche. Gracias por tu cuidado, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que están participando de este estudio, Señor. Pedimos que tú seas motivando sus corazones, Padre. Que a pesar de las limitantes que podamos tener, Señor, a causa de la metodología virtual, Señor, podamos, Dios, ser edificados a través de tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús, permite que podamos, Señor, descansar, Señor, esta noche, Padre. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche.